Buenas tardes, estimados colegiados, público en general. Eh, Bienvenidos sean a este espacio, Día de Expertos. Día de Expertos es un espacio que transmitimos desde el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas. En este espacio invitamos a expertos y expertas que durante diferentes sesiones de aproximadamente un mes, o sea, todos los martes a las 6, abordamos temas relacionados con el fomento y desarrollo empresarial. Desde temas, por ejemplo, inteligencia artificial aplicada al marketing, temas, por ejemplo, de formalización, innovación, temas como hace unos días atrás, cuál es la visión del MAKE como ente rector en la materia de empresarial, así como muchos otros temas para que sean como herramientas que le permitan tener nuevos conocimientos, pero también mucho más información de todo el tema, tanto de de emprendimiento y generación de empresas, de negocios, o simplemente porque deseen conocer sobre innovación. Estos espacios son para todos y todas ustedes. Durante este mes vamos a tener una invitada especial que nos va a permitir no solo primero conocer la importancia relacionada con lo que tiene que ver con las marcas, sino también, bueno, cómo es el proceso de las marcas, o sea, cómo, cuál es ese ABC del manejo de las marcas en las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, durante este mes vamos a estar aprendiendo sobre el ABC del registro de marcas en las MIPIMES. Y para eso, en esta sesión, donde vamos a abordar primero como una manera introductoria la importancia de ese registro de marcas, hoy permítanme presentarles a la invitada especial que nos acompaña. De antemano, aprovecho para agradecerle al Registro Nacional y a todo el equipo que nos han apoyado con, no solo en esta vez, sino en otras oportunidades, con todos estos procesos, con todas estas capacitaciones que son de bastante valor para todos y todas ustedes. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy? Ella es Sabrina Loaiziga Pérez. Sabrina cuenta con una maestría en propiedad intelectual e innovación de la Universidad de San Andrés en Argentina. Cuenta con una maestría en legislación ambiental por parte de la Universidad de Cooperación Internacional y además es licenciada en Derecho y Notaría por parte de la Universidad Internacional de las Américas. Ella actualmente es coordinadora interina de signos distintivos, derechos de autor y conexos, así como marcas de ganado, por parte del Registro de Propiedad Intelectual del Registro Nacional. Además, ha laborado por mucho tiempo, alrededor de 10 años, como registradora de todo este tema de signos distintivos, derechos de autor y conexos, así como otros temas relacionados con la propiedad intelectual en el registro de la propiedad intelectual del Registro Nacional. Además, para contarles también, ella cuenta con diferentes publicaciones, todos en la materia de la propiedad intelectual. Por ejemplo, en el Lista Registral de Costa Rica, a través de artículos, ¿se puede realmente perder la notoriedad de una marca? Otra, por ejemplo, a través de esa misma revista registral de Costa Rica, es caracteres no latinos como marcas comerciales, así como muchos otros temas. Es profesora también y, bueno, además capacitadora en todos estos temas de la propiedad intelectual. Invitarles, y antes de darle el pase a Sabrina, invitarles a que nos hagan las consultas, dudas, preguntas que ustedes tengan durante ese espacio y al final de la sesión se las estaré haciendo llegar a la experta que nos está acompañando. Importante ya para finalizar este preámbulo, que la próxima semana les estaremos compartiendo un enlace para que se registren y en la última sesión que vamos a tener, vamos a compartirles una caja de herramientas digital con enlaces, no solo con la presentación, sino con mucha más información que va a ser del provecho de todas y todas ustedes. Ahora sí, sin más preámbulo que agregar, Sabrina, de nuevo las gracias por haber aceptado nuestra invitación por parte de este servidor, del equipo del CIDE, y por estar por acá nuevamente con nosotros, compartiendo este tema tan importante y que todavía falta mucho por aprender y por lo cual estamos deseosos acá de escuchar. Adelante, por favor. Muchas gracias y a todas las personas que nos acompañan hoy. De verdad que es un placer poderlos acompañar y ser parte de este proceso de capacitación y formación, por supuesto, a todas las personas que han manifestado el interés
en conocer precisamente el ámbito de la propiedad intelectual. Para el registro, como bien usted lo indica, es uno de los pilares y parte de su visión institucional el formar y romper un poco con el mito, ¿verdad? Precisamente de a veces el mundo desconocido de la propiedad intelectual. Entonces, definitivamente es un honor y un privilegio compartir este espacio y saquémosle el provecho que podamos y, por supuesto, volverlos a invitar a que puedan hacer sus preguntas cuando lo consideren oportuno al final de la sesión. Voy a compartir con ustedes la presentación. Me indica, por favor, don Julio, si se proyecta de manera correcta. Perfecto. Bueno, ahí estás en la última filmina. Ahora sí. Ahora Perfecto. sí, Listo. perfecto. Bueno, vamos a iniciar precisamente esta primera sesión con entender un poquito cuál es la importancia del registro de una marca comercial. Yo creo que uno de los enfoques principales que se tiene en este ámbito es precisamente entender que en el ámbito del emprendimiento, tanto como micro, pequeñas y medianas empresas, y que a su vez podrían estar realizando o ejecutando un sinnúmero de funciones en el mercado que no son competitividad, sino que además permiten que otros que se desarrollan en su mismo ámbito empiecen a generar precisamente información para el consumidor. Y es aquí donde empezamos a identificar precisamente el papel fundamental que tienen las marcas o los signos distintivos. Hoy quisiera abordar con ustedes tres objetivos principales. Uno es definir qué es la propiedad intelectual y cuál es su importancia en este ámbito del emprendimiento. Conceptualizar qué es una marca comercial y cuáles son otras figuras asociadas al ámbito de la propiedad intelectual también. Y por supuesto, que esto resulta ser súper atractivo para todos, es identificar cuáles son mis derechos y cuáles son mis beneficios. Sabemos que todas las personas que desde la intromisión, desde una forma muy disruptiva que vino a traer el COVID-19 y por supuesto la pandemia desde ya hace algunos años, vino a generar un abordaje asombroso en la creación y en la innovación y sobre todo el cómo las personas empezaron a crear un sinnúmero de emprendimientos que sabemos que hace muchísimos años no existían. A modo de ejemplo, sabemos que antes de la pandemia siempre nos trasladábamos a un restaurante, por ejemplo, a comer o a deleitar en nuestro café favorito, o sencillamente visitábamos algunos centros recreativos con el propósito de tener entretenimiento. Pues cuando aparece precisamente el COVID-19 y viene a incomodar a toda la población, no solo a las familias y demás, sino también al ámbito del emprendimiento, del comercio, de la distribución, de la comercialización, etcétera, empezamos a ver cómo muchos, tanto emprendedores que apenas estaban surgiendo como las grandes empresas, precisamente empezaron a crear. Y aquí es donde yo digo, empezamos a incomodarnos y empezamos a ver cómo hacemos para seguir jugando en el mercado, pero de una forma más atractiva, más novedosa y con el agravante de tenemos que guardar distancia. Y aquí empezamos a ver un sinnúmero de innovaciones y yo digo que el ser humano se vuelve súper creativo cuando se ve en un estado de mucha fricción, ¿verdad? O sea, yo creo que salimos del estado de confort y empezamos a generar un sinnúmero de ideas precisamente para crear. Entonces empezamos a ver algunos emprendimientos donde, por ejemplo, los que estaban en el ámbito educativo, ya no era la actividad de la graduación de final de año, todos con una fiesta, sino empezamos a decorar carros, ¿verdad? O vehículos con un montón de globos y usted dice, ¿a quién se le ocurrió la idea? Y empezamos a lucrar con esta idea y empezó, como dicen, a propagarse. Ya no vamos al restaurante, sino la comida llega a nuestra puerta de casa. O ya no vamos a la tienda a comprar, sino la ropa llega a través de una plataforma donde yo selecciono lo que quiero comprar y sigo adquiriendo productos y servicios por medio de redes sociales, etcétera. Entonces empezamos a ver cómo una situación tan particular como ha sido la pandemia vino a generar y provocar
efectivamente nuevos emprendimientos, pero también nuevas formas de materializar este tipo de productos y servicios. Entonces, aquí empezamos a entender qué es la propiedad intelectual y es precisamente todo aquello que creamos por medio de la mente. Sabemos que todos y cada uno de nosotros pensamos, tenemos una creatividad de manera intrínseca, pero que a veces, como dicen, nos generan un poquito de presión y como que empezamos a ver un poquito más allá y empezamos a volvernos más creativos. Entonces podríamos hablar de invenciones, ¿verdad? Si queremos hablar de un ámbito muy particular como son las patentes, podríamos hablar de la persona que le gusta escribir, por ejemplo, poemas, canciones, algún tipo de literatura, o por ejemplo, las personas que tienen un don o una habilidad extraordinaria en sus manos y tienen, por supuesto, la capacidad para realizar obras artísticas. Pensemos en un lienzo, pensemos en una obra artística como una escultura, indistintamente el material, pensemos en un cuadro, en un óleo, etcétera. Y también pensemos en aquellos que están dimensionados a producir y reproducir un sinnúmero de contenido, por ejemplo, a través de un software. Todo esto siempre nace o deviene de un origen que precisamente es de nuestra cabeza. Y por supuesto, también vemos otra gran gama que son aquellos símbolos que creamos, por ejemplo, a través de un diseñador, donde usted tal vez le dice a la persona, yo quiero que me genere la imagen de mi producto, yo quiero que me elabore cómo quiero que se venda mi producto, cuál va a ser esa envoltura, qué tipo de papel voy a utilizar, qué colores, qué tipo de letra, etcétera. ¿Qué tipo de palabra le voy a introducir a ese producto cuando yo lo quiera posicionar en el mercado? Y podríamos hablar de un sinnúmero de ejemplos que precisamente hoy por hoy todos y cada uno de nosotros consumimos y tenemos propiedad intelectual. Si a cada uno de ustedes yo les preguntara, desde que se levantan hasta que se van a acostar, ¿tú cuál todo el día? Siempre estamos vinculados a propiedad. Tenemos propiedad intelectual donde preparamos en esa maquinita el café. Desde el outfit o la ropa que yo me quiera poner el día de hoy, entonces precisamente si me gusta alguna marca en particular, entonces yo tengo y elijo un producto en relación a esa marca y ahí tenemos propiedad intelectual. De igual manera, ¿dónde vamos a elegir para ir a comer, por ejemplo? Porque identificamos ese lugar o ese establecimiento comercial con el que me gusta cómo me atienden o me gusta el tipo de comida que ofrecen, etcétera. Y podríamos hablar desde cómo nos comunicamos a través de un teléfono celular, a través de la modalidad virtual como lo estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Entonces, entendemos que hay una plataforma, entendemos que hay un aparato móvil. Todo eso es propiedad intelectual. Lo que pasa es que cuando se desconoce, no lo identificamos con esa denominación, pero efectivamente estamos todos inmersos en la propiedad intelectual. Evidentemente, es entonces la propiedad intelectual una herramienta sumamente importante que permite a cada una de las personas o empresas, sean pequeñas o medianos, empresarios, a tener una ventaja competitiva en el mercado y sobre todo ampliar su cuota de mercado. Es por ello que muchas personas cuando empiezan un emprendimiento, empiezan además de crear, decir, bueno, ¿y cómo logro yo realmente captar esa atención del consumidor? Y empezamos a crear cómo queremos que sea esa imagen en el mercado y podríamos hablar de los colores que quiero que tenga ese producto o hasta dónde voy a ubicar yo mi producto. Y podríamos hablar de productos especializados o productos de consumo masivo. Por ejemplo, yo siempre digo al consumidor, si usted anda buscando un producto de consumo masivo, pensemos en un jabón de olor, pensemos, por ejemplo, en cualquier producto de canasta básica, por ejemplo, arroz, frijoles, aceite, etcétera. Ese tipo de productos los vamos a encontrar sin lugar a duda en un sinnúmero de establecimientos comerciales y al final el consumidor lo va eligiendo porque lo conoce, porque quiere intentar probar una marca en específico, por recomendación o incluso hasta por precio. Entonces empezamos en un saco muy grande de lo que denominamos productos de consumo masivo.
Pero por otro lado, tenemos un consumidor también experto de productos especializados. Y aquí entramos en aquel canasto donde nosotros decimos, ok, yo quiero comprar un vehículo. Entonces, yo primero quiero saber qué características tiene que tener ese vehículo para poderlo elegir. Entonces, no solo me dirijo por la marca, también me dirijo por la calidad, por la precisión, por el tipo de repuestos, por el precio, por el prestigio, por la seguridad, y podríamos hablar un sinnúmero de características que van afinando esa elección. Entonces, esto nos vuelve más selectivos al momento de elegir este vehículo, y podríamos hablar de otro tipo de productos que también son especializados. Pensemos, por ejemplo, en una computadora que requerimos que corra en su operador precisamente cierta cantidad de memoria para poder ejecutar un programa. Entonces, ese dispositivo yo voy a requerir que tenga ciertas características, y por consiguiente no todo computador me va a servir. Entonces aquí empezamos a ver cómo los productos de consumo masivo podría el consumidor al momento de elegir equivocarnos. Esa equivocación no sucede, o me atrevería a decir casi que es ausente, en productos especializados o de expertos, porque precisamente no vamos a comprar un vehículo, pensemos, de cierta categoría cuando en realidad yo quería otra. Difícilmente podríamos equivocarnos, o con cualquier otro producto que requiera cierta expertise de conocimiento. Entonces, aquí empezamos a evidenciar cómo el consumidor empieza a identificar el producto en relación no solo a las características que ofrece para satisfacer sus necesidades, sino sobre todo cuál es el objetivo que quiero alcanzar con ese producto al momento de elegirlo. Entonces, de aquí desatamos precisamente cuál es esa importancia de la propiedad intelectual. Y aquí le hablo mucho al emprendedor cuando inicia precisamente su actividad comercial. Siempre nos hacen esta pregunta muy particular. Bueno, ¿qué hago yo primero? Empiezo a entrar en el mercado y, dependiendo de cómo me vaya, entonces registro mi marca. O registro mi marca de una vez, pero ¿y qué pasa si no me va bien? ¿Verdad? Entonces, aquí empezamos a identificar una figura que juega un papel fundamental en el emprendedor como en la empresa, que es determinar cuáles los bienes intangibles que tiene dentro de su empresa, que forman parte de la gama de la propiedad intelectual. Y podríamos hablar de varios ejemplos, que ya voy seguidamente a estas figuras, pero que tenemos que identificarlas. ¿Por qué? Porque me dan diferencia, o sea, me logran tener un destacamiento distinto en relación a mi competidor. Si yo logro alcanzar esa diferencia, evidentemente alcanzo y capturo esa atención del consumidor. ¿Qué busca además el poder darle esa importancia a la propiedad intelectual? El volvernos más visibles como competidores, el darle, y por supuesto, un valor al producto cuando entra en el mercado. Y por supuesto, de aquí nacen un sinnúmero de relaciones contractuales con estos bienes intangibles. Entre mayor sea mi diferenciación, entre mayor sea mi visibilidad en el mercado, esto me permite volverme más competitivo y poder tener atracciones con otras alianzas estratégicas. Importantísimo. Una de las cosas más trascendentales que vemos a raíz de la importancia de proteger la propiedad intelectual es precisamente el no exponerse a un perjuicio a futuro. Y con esto contesto la pregunta que recién planteé. ¿Por qué? Porque cuando el emprendedor inicia su actividad comercial y resulta que le va bien, siempre hay otro que quiere de alguna u otra forma copiar, plagiar o ver cómo le saca ventaja a aquello que ya otro trabajó, publicitó y negoció. ¿Qué pasa con esto? Pues precisamente que entonces, si el emprendedor que inició su negocio de una manera de buena fe, atractiva, haciendo todos sus esfuerzos, no hizo una protección correcta a la propiedad intelectual, se ve expuesto a que un tercero pueda sacar provecho y pueda verse expuesto a procesos judiciales, o, en el peor de los escenarios, a perder su marca porque nunca la registró y otro se le adelantó. Por supuesto,
La propiedad intelectual permite expandir. ¿Por qué? Porque nos permite tener acceso a la información. Siempre detrás de la propiedad intelectual, como se evidencian estas figuras que se crean a través de la competencia, lo que hace es que nuestro competidor vea nuestra idea y diga, ¿qué más puedo hacer yo después de esto? Entonces, mi idea ha sido la que originó a lo mejor un emprendimiento que la materialicé de alguna manera, pero va a venir un segundo competidor que va a querer mejorar. Entonces, ahí empezamos a ver cómo todos los que están en el mismo ámbito empiezan a informarse y a sustraer, por supuesto, mucho conocimiento para buscar mejorar aquello que ya existe. Entonces, definitivamente, uno de los aspectos que trascienden el tema de propiedad intelectual es destacar, Sabrina, sobresalir y, por supuesto, mantenerse competitivo. ahora Sabrina, perdón, Sí. ahora que mencionaste dentro de todo este tema de la importancia y, y dijiste lo de que si alguien se nos adelanta. Ujú. Resulta, yo siempre lo pongo ejemplo porque pasó y resulta que una vez ayudándole a unos emprendedores nuestros del Colegio de Ciencias Económicas por un tema de tributar, si la marca está, etcétera, que después obviamente lo vamos a aprender nuevamente y para la gente que no lo sabe, ¿verdad? Que vamos a aprenderlo de la mano tuya. Resulta que entonces esa persona ya tenía varios tiempo de estar en el mercado, ¿verdad? Tenía un producto que me parece un excelente producto, está muy buena calidad, de hecho es un tangible, por supuesto. Y resulta que me dice, consulte, ¿verdad? Consulte mi marca, consultémosla aquí para ver, ¿verdad? Porque ella no la ha registrado, ella quería ver, digamos, para efectos de comenzar ese proceso. Entonces, cuando hicimos la consulta, resulta que ese nombre tal cual, digamos, Coca-Cola, obviamente no, ¿verdad? Coca-Cola ya estaba registrado de hace alrededor de casi año y medio, 2 años, por otra persona. O sea, ya alguien con, no sé si con mala intención, ya había hecho ese proceso y por ende ya esta persona, a pesar de que estaba vendiendo, no podía o no debería estar usando esa marca, a pesar de que es una creación de ella, a pesar, digamos, de todo el concepto, como lo estabas señalando ahora, alrededor de esa marca que se está manejando, temas de calidad, la parte nominativa y muchos otros elementos. Entonces, con esto quiero recalcar la importancia y parte del ejemplo que brindaste, porque efectivamente eso pasa muy a menudo y por eso desde el CIDE, en el Colegio de Ciencias Económicas, les traemos estos espacios para no cometer los mismos errores y aprender el cómo hacerlo, ¿verdad? Gracias, Sabrina. Ef- No, con todo gusto. Efectivamente, don Julio, nosotros aquí en el registro de propiedad intelectual vemos mucho en la práctica y sobre todo a veces ver, yo digo, el trago amargo por el que pasa el emprendedor, precisamente cuando ha hecho, y nosotros decimos coloquialmente, cuando ha trabajado hasta con las uñas, ¿verdad? Correcto. Ha empezado de cero, como dice uno, en su cuartito de trabajo, en la mesa de su casa, ¿verdad? A idear algo para generarlo, crearlo, materializarlo y que en algunos casos es por desconocimiento, en otros casos, y a esto me adelanto, es ese mismo desconocimiento genera temor y el temor va arraigado a no me atrevo a registrar porque ni siquiera sé cómo hacerlo. O en algunos casos creo que eso es demasiado costoso y esto es para empresas que tienen ya mucho capital y mucha trayectoria. O, peor aún, le voy a contar esto a un gran amigo y resulta que al final no fue tan amigo y me robó la idea. Todos los escenarios y podría contarles miles de testimonios reales de emprendedores que se han visto expuestos en una connotación de esta naturaleza. Es creo que desgarrador para el que realmente ha hecho su esfuerzo de cero. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho, no solo en aprovechar estos espacios, sino también en acercarse y que la persona se dé cuenta que el trámite lo puede hacer, que no requiere de un abogado, que no es costoso y que es sencillo para poder realizarlo, ¿verdad? Entonces, sabemos que hay personas que tienen la capacidad económica de cubrir sus gastos a través de un abogado, cosa que no es ninguna limitante, mas no es un requisito.
Entonces, siempre los instamos a eso precisamente porque cuando ya el producto, como dicen, está en la calle y usted no lo protegió, yo siempre digo, el competidor de mala fe anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Por qué? Porque le queda muy fácil copiar, le queda muy fácil robarse lo que está a la par y más aún si está viendo que esa idea que ya se materializó y está trabajando o en su caso operando y está siendo exitosa y está generando de una forma atractiva el lucro, qué fácil que me queda copiarlo, ¿verdad? Y hablamos no solo de la idea, sino también de aquella imagen que destaca a ese emprendimiento. Y aquí es donde vemos muchísimas historias, yo digo tristes y dolorosas, que efectivamente la persona se ve expuesta porque no ha registrado su propiedad intelectual. Entonces, precisamente este, con este hincapié que hace don Julio, ¿verdad? Es siempre el desarrollo de la figura de una propiedad intelectual nace de alguna forma. Y como lo decía al inicio de la presentación, es esa idea que tenemos por ahí dando vueltas y que sabemos que queremos desarrollar, no sabemos cómo, le empezamos a hacer cabeza y cabeza y buscamos la forma de darle sentido a esa idea. Entonces empezamos a ver, ok, ¿cuál es el servicio que quiero ofrecer al consumidor? ¿O cuál es ese producto estrella que yo quiero llevarle al consumidor para que yo pueda ser elegido en el mercado frente a otros que podrían algo similar o podría incluso yo ofrecer aquel otro opcional que no precisamente tiene el consumidor? Y por ejemplo, yo siempre pongo algunos de los casos que todo el mundo conoce. ¿Hace cuánto tiempo no existían los productos libres de gluten, por ejemplo? Hoy por hoy conocemos un sinnúmero de opciones donde usted puede realizar, por ejemplo, un menú alimenticio con sustitución de productos de consumo masivo y hacerlo a lo mejor un poquito más gourmet de acuerdo a las expectativas que usted quiere alcanzar con su consumo alimenticio. Entonces, no solo hablamos de un producto que que voy a elegir porque sea libre de gluten, porque sea 100% orgánico, porque sea light o porque sea bajo en grasa o que no sea del lactosado, etcétera. Podríamos hablar de un montón de esos ejemplos, pero cada uno de ellos no significa que el producto no existía en el mercado. Ya existía la galleta, ya existía la leche, ya existía, etcétera. ¿Qué vino a generar esta nueva generación de productos? Le voy a dar un valor agregado a través de una marca, por ejemplo, para que el consumidor, cuando quiera hacer este tipo de menús específicos, entonces pueda, de cierta manera, tener una opción más y pueda elegir mi producto. Y podríamos hablar de miles de ejemplos que podrían traer precisamente esta connotación, porque a veces decimos, tenemos que entrar al mercado con algo que, ¿cómo hago? Y aquí hago una observación sumamente importante en el mundo de las marcas. La marca no busca excluir al competidor. La marca no busca producto del mercado. Al contrario, la marca busca estar siendo competitivo en el mercado con otros que hacen. Entonces, si yo quiero generar o crear o elaborar galleta que efectivamente la abuela, porque a todo mundo, cuando yo hago esas galletas, a todo mundo le gustan, entonces no es porque en el mercado no existan galletas, es porque no existen con la receta que yo tengo. Entonces, a darle ese valor agregado al producto que por elección del consumidor. De mí depende el poder precisamente darle ese valor, ese atractivo, publicidad, una imagen, redes sociales, marketing, comercio, relaciones, por supuesto, contractuales, etcétera. Y empezamos a ver cómo precisamente materializamos esa idea. ¿Por qué? Porque las ideas no se pueden registrar. Las ideas no son registrables en el mundo de la propiedad intelectual, en ninguna de sus figuras. Entonces yo debo de materializarla de una forma específica, llámese una marca o cualquiera de sus otras figuras.
Evidentemente, cuando yo lo materializo, ahí determino qué voy a proteger. Es ese activo intangible que va a tener mi pequeña y mediana empresa o mi microempresa o mi multinacional. Yo voy a buscar qué voy a proteger y podría protegerlo de diferentes figuras o de diferentes maneras. Lo extraordinario de la propiedad intelectual es que no es excluyente. Eso significa que yo podría proteger una misma materialización de una idea en diferentes figuras y esto lo que hace es ampliar la cobertura de protección de los bienes intangibles de mi emprendimiento o de mi negocio. Entonces, por supuesto, debo al momento de hacer el registro determinar cuál es el trámite que debo realizar, cuál es el formulario que debo de llenar, qué costos tengo y qué procedimiento debo seguir. Entonces, aquí aterrizo con los ejemplos más clásicos de una manera muy somera para que todos conozcan que no solo hablamos del mundo marcario, ¿verdad? No solo hablamos de las marcas, ¿verdad? Entonces, entendemos la marca comercial como todos y cada uno de nosotros conocemos y consumimos las marcas, ¿verdad? Llámese en un producto o llámese en un servicio. Ustedes pueden visualizar uno de los miles de ejemplos, ¿verdad? Que es la marca Nestlé, ¿verdad? Que tiene tanto su elemento figurativo, que son estos dos pajaritos como con un nido, y la palabra Nestlé. El titular, por supuesto, lo tiene protegido desde ambas modalidades y esto permite posicionarse en el mercado con ambas opciones, tanto con el elemento figurativo como con la palabra. Y eso va a ser para plasmarlo en aquel producto que llega a las manos del consumidor. Otra figura que tenemos es el nombre comercial. El nombre comercial es el que utilizamos para poner un rótulo en un establecimiento comercial. ¿Qué mejor ejemplo que el que conocemos en Costa Rica, como lo es la tienda Universal? Ese rótulo que se pone y en ese establecimiento usted puede encontrar de todo. Puede encontrar servicios y puede encontrar una gama de productos donde usted simplemente va y elige el que usted quiera. ¿Cuál es el objetivo del nombre comercial? Número uno, tener un establecimiento abierto al público. Y número dos, es precisamente resguardar o proteger el giro comercial que sucede dentro de ese local. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy me parece extraordinaria una modalidad que hay en el ámbito de la gastronomía y es que usted va al lugar y no solo puede sentarse y degustar de una deliciosa comida, sino además conjuntamente dentro del local usted puede adquirir productos. Y no solo de joyería, también es ropa, también es calzado o también son bolsos, etcétera. Cualquier tipo de producto está, como dicen, relacionado al enfoque que le quiera dar en el ámbito de la gastronomía. Entonces, es una multidisciplina que ofrece el mismo titular del establecimiento comercial, donde además de un servicio alimenticio puede adquirir productos. Esto me parece una forma extraordinaria de cómo sacarle provecho a un local y precisamente potencializar el ingreso y las ventas. Otro de los ejemplos dentro de la propiedad intelectual que tenemos son las señales de propaganda. Muchos de ustedes las conocen, a veces hasta las cantan, ¿verdad? Y es aquella leyenda, frase o eslogan que se utilizan siempre asociadas o relacionadas a una marca debidamente registrada. Entonces, usted debe tener una marca previamente registrada para poder registrar una señal de propaganda. ¿Cuál es el objetivo de la señal de propaganda? Promocionar, generar aquel vínculo mental en el consumidor que con solo escuchar la frase automáticamente relaciona la marca y el producto. Esto es un ejemplo muy clásico, ¿verdad? Y bastante viejito en el caso de Costa Rica. No lo use, maltrátelo, ¿verdad? Entonces, el consumidor automáticamente lo relaciona no solo a la marca, sino al tipo de producto. Pero si, por ejemplo, yo les diría a ustedes, por arriba y por abajo, ¿verdad? A lo mejor se recuerdan por ahí que corresponde a Chiqui, la marca Chiqui. Y tal vez ustedes ya están pensando en la galleta. Pues efectivamente, esta relación, esta línea transversal que pasa por nuestra cabeza de manera simultánea es el efecto que alcanzan las señales de propaganda cuando son promocionadas tan reiterativamente con el objetivo de que el consumidor, desde el momento en que escucha la frase, asocia todo. La frase, el producto, la marca y el titular. Esto es maravilloso y por supuesto sucede no solo en posicionamiento
sino también en marketing, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto promociono yo esa frase para que el consumidor lo pueda identificar? Otra de las extraordinarias figuras que tenemos dentro de la propiedad intelectual son los derechos de autor y conexos. Esto es una gama sumamente amplia y lo vemos en las obras literarias y en las obras artísticas como en el software. El ejemplo que pongo aquí es uno de los mayores clásicos que pasa una línea transversal en todas las figuras. ¿Por qué? Porque tenemos una obra literaria como lo es la novela de la autora británica de precisamente extraordinario libro y una saga de libros que se denomina precisamente la saga de Harry Potter, que vino precisamente a entrar en el mercado conociéndose como una obra literaria, o sea, una novela. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a diversificarse en otro tipo de derechos, no solo de autor, sino también conexos. Cuando surge una obra cinematográfica, cuando empezamos a ver personajes, cuando empezamos a ver vestuario y por supuesto cuando empezamos a ver guiones. Todos y cada uno de ellos son protegibles. Esto es lo maravilloso de la propiedad intelectual y del ámbito del derecho de autor. Una idea surgió y se materializó en una rama, que es la protección del derecho de autor como obra literaria, y posteriormente empezó a generar otros tipos de obras que también son protegibles, que también tienen derechos y que son perfectamente coexistentes en el mercado. Evidentemente, para que nazcan los segundos se requiere tener la autorización del primero. Entonces, viene detrás de todo esto relaciones contractuales donde yo te autorizo, puedes hacer una obra cinematográfica, yo recibo ganancias, yo recibo créditos y empezamos a generar, por supuesto, todos los beneficios a través de la protección del derecho de autor. Otra rama que tenemos impresionante es el ámbito de las patentes, que esta está vinculada tanto a las invenciones como a los modelos de utilidad y los diseños industriales. Las patentes es algo particularísimo, es sumamente técnico y requiere de una especialización para su tramitología. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características y requisitos que se deben de cumplir sí o sí. El ejemplo que pongo en la imagen es el clásico y tradicional abre fácil de las latas de cualquier bebida carbonatada, por ejemplo. Esta forma de abrir fácil una lata, hoy por hoy para cada uno de nosotros es algo de la cotidianidad, pero esto en su momento se creó y se registró como una patente de invención, porque la particularidad de la patente es precisamente el primero, resolver una necesidad en la sociedad. Segundo, que no exista en el mundo. Y tercero, que tenga la capacidad de venir precisamente a resolver un problema en el mercado. Evidentemente, es como abro yo una lata, como dicen, con un simple abre fácil. Y esto lo vino a hacer precisamente esta tapita tipo clip, que hoy la conocemos todos los días, mas sin embargo en su momento se registró como una patente. Los modelos de utilidad están asociados a aquellos productos o aparatos que de igual forma ya existen en el mercado, pero son mejorados. Por ejemplo, pensemos en el coffee maker tradicional que usted antes lo hacía a través de una estructura de madera con una bolsita de chorrear café y hoy por hoy tienes un coffee maker donde usted solo lo conecta y presiona un botón. Hoy por hoy existen coffee maker de otra connotación. Ya los puedes programar, ya los puedes dejar, como dicen, listos y hay unos hasta que usted le hace el acceso del agua y automáticamente le carga el agua para que usted pueda tener café en todas las programaciones. Al final, el producto como tal o el aparato ya existe en el mercado que es una máquina para hacer café, pero esas que usted hace en el mismo aparato es lo que se busca precisamente registrar y proteger como un modelo de utilidad. Por eso siempre está vinculado a la función o al uso que se le dé en el mercado a ese producto, que por supuesto tiene que ser novedoso. Y los diseños industriales están vinculados mucho a la parte ornamental o la parte estética. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos una gama maravillosa y amplísima de productos de la misma naturaleza. Lámparas, sillones, pero de diferentes formas, de diferentes texturas, todos compiten entre sí, pero
yo podría registrar aquello que resulta ser muy atractivo desde el ético para el mercado como un diseño industrial. Entonces, yo busco de forma particular lámpara, esa forma especial que tiene ese sillón. Y todo eso es propiedad intelectual y creo que todos lo vemos todos los días. Y por último, también tenemos los secretos comerciales. Están estrechamente relacionados con los contratos de confidencialidad y esto sucede mucho en aquellos enlaces o bienes intangibles que tienen las empresas que son asociadas a las fórmulas y a las recetas, por ejemplo. El típico y clásico ejemplo es la fórmula de la Coca-Cola, donde efectivamente no se registra, en este caso como un derecho de autor, ¿verdad? Sino que se registra como un secreto comercial porque lo que se busca precisamente es que la fórmula no sea conocida. Por eso se denomina un secreto comercial. Normalmente se pacta con los socios principales de la empresa, donde cada uno de ellos resguarda a través de una relación contractual la confidencialidad de esa fórmula. Ahora bien, a nivel de empresa también ejecutan un sinnúmero de cláusulas o condiciones para los empleados o los colaboradores, precisamente para restringir el acceso a la información. Entonces, por ejemplo, en la práctica vemos en el ámbito de la empresa de la Coca-Cola que no todos los que realizan bebida carbonatada conocen o tienen acceso a la fórmula completa, sino que lo hacen por segmentos. Y cada uno de sus segmentos no se relacionan entre sí. Tienen contratos de confidencialidad y cláusulas muy restrictivas que entre ellos no pueden tener contacto para precisamente dar a conocer la condición segmentada de la fórmula. Entonces, esto es lo que se busca con las diferentes figuras de la propiedad intelectual. Y aquí es donde precisamente vemos algunos ejemplos de las marcas que tal vez ustedes han visto o consumen o ven todos los días. Estos son solo algunos, algunos muy propios de Costa Rica, otros fuera de nuestras esferas limítrofes. Ahora, aterricemos el porqué, los beneficios y los derechos de proteger y registrar una marca. Y es precisamente porque empezamos a adquirir derechos desde el momento en que inscribimos nuestra marca. Primero, la exclusividad. Tenemos una exclusividad de explotación de esa marca desde el momento en que la inscribimos. Y tal vez usted se esté preguntando, bueno, ¿y si yo no registro mi marca, yo no puedo comercializar? Sí puede comercializar. Tiene protección de lo que usted está ejecutando en el mercado. Y aquí es donde un poquito en la presentación y decimos, efectivamente, yo debería de registrar mi marca en el momento en que entro en el mercado para que cuando mi producto sea ya conocido, yo sepa que tengo mi marca debidamente registrada y nadie podría venir a usurparla. Ahora bien, precisamente esta exclusividad que deviene del registro de la marca es lo que se busca, porque si viniera un tercero a querer apropiarse, yo ejerzo mi derecho precisamente de hacer valer mi titularidad. Otro de los derechos que adquiero es que puedo tener una cotitularidad. ¿Qué significa eso? Puedo tener 2, 3 socios, 5 socios y todos podemos ser dueños de la marca. Podemos ser titulares como personas físicas o como personas jurídicas también, ¿verdad? No hay una limitación y esto a veces las personas lo desconocen. Yo puedo entender que al ser un bien intangible dentro de una empresa, funge y tiene las mismas características que un bien tangible. Pensemos, por ejemplo, en un vehículo, en una casa. Usted la puede vender, usted la puede alquilar. Eso mismo sucede con un bien intangible como una marca. Lo que pasa es que no la palpamos porque efectivamente es un bien intangible. ¿Qué demostramos nosotros como bien intangible? El certificado de inscripción en el momento que hacemos nuestro registro. Podemos licenciarlo, yo por un tiempo quiero dárselo a una persona y le otorgo una licencia para que pueda seguirla produciendo y teniendo en el mercado sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. Y puedo hacerlo a través de una relación contractual perfectamente registrable. Y puedo también renunciar a ella cuando yo quiera. Entonces, estos son partes de mis derechos, pero también hay beneficios. Y estos beneficios, por supuesto, van a depender mucho de todo lo que usted haga a través de su producto y de su publicidad o de su marketing a través de la marca que usted posiciona en el mercado. Puede ser una garantía, puede darse como garantía crediticia.
Esto no es muy común en Costa Rica, mas sin embargo no está excluido. Esto significa que yo puedo pactar con una entidad bancaria el que si mi marca es exitosa y puedo demostrar a través de estados financieros lo que genera el posicionamiento de mi marca, evidentemente podría obtener un crédito. Y yo siempre pongo el ejemplo clásico. Si usted fuera el dueño de la marca La Coca-Cola y pidiera un crédito, yo creo que se lo otorgarían sin ningún problema por el éxito rotundo de la marca. Reconocimientos, podemos evidentemente participar y obtener reconocimientos a través de nuestra marca, ganancias indudablemente, alianzas estratégicas y pongo un ejemplo muy eh, que a veces se visualiza poco. Existe una relación, una alianza estratégica entre Uber y Spotify y lo tiene precisamente para lo que llaman miembros VIP o lo que llamamos clase oro. ¿Qué significa eso? Que en el momento que usted adquiere el servicio de Uber y usted también tiene el servicio de Spotify, usted tiene la posibilidad en ciertos vehículos tener el control de la música mientras usted va siendo trasladado de un lugar a otro. Por supuesto, esto es para generarle una mayor satisfacción y comodidad al consumidor, pero son alianzas estratégicas y todo se vale en el mundo bancario. Y por supuesto, nuevas relaciones contractuales. Y aquí sí lo vamos a ver en sesiones posteriores. Relaciones, el mundo maravilloso de las redes sociales que hoy por hoy existe y está realmente cautivando a todos los consumidores. Usted tiene relaciones contractuales nuevas, por ejemplo, con un asesor de imagen, con una persona que, por ejemplo, es famosa o que es una persona que le encanta la red del TikTok, por ejemplo, y usted le contrata para que a través de su imagen le promocione su producto. Requiere de un contrato de uso de imagen, pero también de uso de marca y producto. Y esto también se hace a través de los beneficios que uno puede adquirir desde el momento en que reconoce la importancia de precisamente registrar las marcas comerciales. Y con esto finalizo, don Julio, precisamente, ¿por qué emprender sin una marca registrada? Creo que es parte del enfoque principal que teníamos en esta sesión para que las personas entiendan lo importante que es precisamente el poder registrar su marca y que podamos de alguna forma romper con el mito de que todos pueden alcanzar el registro de su marca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sabrina. Realmente esta introducción, esta entrada, digamos, a este mundo tan apasionante de la propiedad intelectual ha sido de bastante provecho. De hecho, tenemos muchos comentarios antes de entrar con las consultas, porque hay algunas consultas que nos están haciendo que ya fueron evacuadas en el transcurso de la sesión. Quería informarles, reiterarles lo que les había informado al inicio. Esto forma parte de una serie de sesiones, de 4 sesiones que vamos a tener durante este mes, todos los martes a las 6 en este Facebook del Colegio de Ciencias Económicas. El día de hoy estamos teniendo esta sesión sobre la importancia del registro de marcas, todo bajo el tema o el eje temático, el ABC del registro de marcas en las pymes. La próxima semana, para que los que nos están acompañando y se unan también la próxima semana, vamos a tener cómo tener éxito en este proceso. Y posteriormente viene el paso, digamos, los pasos en la tercera sesión. Y en la última sesión, la segunda parte de esos pasos, ese ABC, ahora sí, para el proceso del registro de marcas. Entonces, voy a hacer las consultas respectivas. Bueno, Fabiana, gracias Fabiana por hacer la consulta, que de hecho ya fue respondida, pero voy a repetir lo que ella nos está consultando. Una persona puede hacer el registro de forma directa o debe ser a través de una persona profesional de derecho, que ya Sabrina nos lo aclaró, que en el caso de este proceso, en el caso del registro de marca, sí puede realizarlo la persona sin necesidad, digamos, de contar con ese profesional o sin la obligatoriedad de contar con ese profesional en derecho. Pregunta Marvin Palma Siles, Sabrina. Dice, buenas noches, el registro de una revista digital lleva el mismo proceso. No sé si esto, porque creo que podríamos dejarlo
para aspectos de las próximas sesiones, o no sé si quieran mencionar algo, digamos, a manera preliminar de esta consulta que nos hace don Marvin. Sí, claro que sí lo vamos a abarcar en la sesión siguiente. Sin embargo, también no quisiera dejar a don Marvin, como dicen, con ese bache, ¿verdad? Efectivamente, aquí hay que dimensionarlo en dos ángulos. Primero, podría ser como un software, podría ser también como contenido digital, también podría ser como una marca que está a través de la revista, ¿verdad? Entonces, todas las modalidades son permitidas. ¿Verdad? Aquí hay que ver qué tan expansivo quiere hacer su protección. Yo siempre le sugiero a la persona, empiece por su marca, porque al final su marca es lo que usted va a sacar a la calle cuando usted publicite esa revista digital. O sea, siempre va a tener una cara, ¿verdad? Entonces, esa cara, ese rótulo o ese título que usted quiere ponerle a esa revista digital es lo que usted quiere que se proteja y lo que la gente tiene que ver al momento de, como dicen, descarga esa revista digital. Perfecto, muchas gracias, Sabrina, y gracias a don Marvin que nos hizo la consulta. Un saludo, por cierto, a Roberto Alvarado, que es el director de la Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa de la DGPYME del MEC, que nos está acompañando también en la transmisión. Elsa nos dice, bueno, Elsa dice, tengo un proyecto alimentario, dice, y dice, bueno, y cita el nombre, le interesa mucho registrar la marca. Elsa, para las próximas sesiones vamos a tenerles una sorpresa para todos y todas, además de las herramientas digitales, vamos a compartirles una noticia muy importante que estoy seguro que le va le va a ayudar con relación a la consulta que nos está haciendo. Ligado también a lo que menciona Emanuel Alfaro, dice, el colegio apoya en este proceso a través de un servicio interno, es un proceso ajeno. Sí, de hecho, desde el CIDE hemos apoyado a diferentes colegiados, a diferentes personas que han tenido la necesidad y a los que les hemos incentivado en los diferentes procesos y proyectos que desarrollamos, les hemos incentivado la importancia del registro. De hecho, y aquí para no extenderme en esa explicación, actualmente hay un grupo llevando el proceso llamado Marketing 360, que es un proceso integral desde el punto de vista de mercadeo digital, branding, que tiene que ver con estos temas de marca, por ejemplo, no de la parte que nos está explicando, la parte conceptual de la propuesta de valor de la marca. Y entonces sí, digamos, lo que quiero mencionarle a Manuel, que sí, de hecho, en las próximas sesiones vamos a compartirle un informe para todos aquellos que, si bien nos están sintonizando, pero desean que les apoyemos en el proceso. Así que para que nos sigan en las próximas transmisiones. El mismo Emanuel nos menciona, ojalá toquen el tema de los costos, procedimientos y entidades relacionadas al registro de marca. Efectivamente, Emanuel, no sé si Sabrina, querías mencionar algo así como en general sobre este tema que menciona de los costos, procedimientos y entidades relacionadas al registro de la marca. Sí, claro. Bueno, confirmarle, precisamente sí vamos a hablar de los costos, sí vamos a hablar del procedimiento. Yo creo que esta es, como dicen, la carnita, ¿verdad? Del poder registrar una marca. El que puedan ver lo sencillo que es el llenar el formulario y, por supuesto, las diferentes modalidades que ofrece el registro de propiedad intelectual para iniciar su proceso de inscripción. Y en relación a los costos, como dicen, sin mayor misterio, ¿verdad? Se paga $50 por clase. Ya vamos a comentar un poquito en qué consisten las clases cuando veamos el tema de la inscripción y el formulario, pero sí mencionarles, tenemos 45 clases. Entonces va a depender de cuántos productos o qué tipo de producto o servicio usted quiere hacer a través de su marca para poderlo inscribir, para saber exactamente cuánto debe de pagar. Perfecto, muchas gracias Sabrina. Y ya para finalizar, el último comentario dice Lorena, excelente información, dice Lorena, soy microempresaria y me gustaría registrar mi marca. Excelente, estimada Lorena. Bueno, le invitamos a que nos acompañen en las próximas sesiones y eso es importante. La próxima sesión les vamos a compartir, a partir de la próxima sesión, un enlace donde les vamos a pedir la información general de ustedes, digamos, básicamente es que se registren con el fin de que, además de compartirles en la última sesión que vamos a tener en este mes, compartirles la información relacionada con la caja de herramientas digital, donde van a tener unos enlaces muy importantes que Sabrina nos va a estar compartiendo en las próximas sesiones, también
para aspectos del proceso que viene después en el que la noticia que les vamos a brindar. Entonces, muchas gracias Lorena y siga pendiente de las próximas sesiones donde les vamos a seguir compartiendo esta información por parte de la experta que nos ha estado enseñando en este proceso. Y bueno, me parece que no hay más consultas. No sé si antes de finalizar, Sabrina, querías hacer algún comentario, algo para ya cerrar, antes de cerrar la transmisión. Sí, solo a manera de conclusión, recordarle a todas las personas que puedan también, como dicen, replicar esta información. Creo que es muy valioso. Uno de los enfoques principales que ha tenido el registro de propiedad intelectual es precisamente acercarse a la información. O sea, el preguntar sin temor, ¿verdad? Muchas veces creemos que esto es para el ámbito de abogados, ¿verdad? Yo creo que hemos sido muy enfáticos en primero tener un acercamiento con el que viene empezando de cero, con el que apenas está, como dicen, dándole la vuelta ahí un poquito a la idea y todavía no la aterriza, como incluso para aquel que está ya en el mercado y precisamente no sabe cómo darle esa nueva vista a su imagen o a su producto o a su marca para, como dicen, darle, como digo yo, un aire de frescura, ¿verdad? Y esto también tiene que ver precisamente con la protección de la propiedad intelectual. Entonces, que las personas sepan que este tipo de foros permiten que conozcan, que se informen, que pregunten y sobre todo que hagan sin temor el proceso de inscripción. Vamos a ver en la próxima sesión que el proceso es muy sencillo y con esto cierro. Nosotros conocemos muchísimos casos donde el usuario viene y dice, yo pagué X cantidad de dinero y el proceso no sé en qué paró, no sé qué pasó con ese trámite, ¿verdad? Entonces yo siempre le pregunto, ¿y por qué no lo hizo usted? Es que me dijeron que tenía que ser con un abogado, ¿verdad? Y yo creo que aquí rompo con ese mito, porque si bien es cierto, usted puede hacerlo con un abogado, no es que lo necesita de manera exclusiva para poder realizar el proceso, pero sí requiere informarse. Entonces, tanto el colegio a través de estos espacios como el registro de propiedad intelectual, en estas alianzas estratégicas es que busca que usted tenga la información de primera mano, pierda el temor y proteja lo que por mucho tiempo usted ha logrado y alcanzado precisamente para mantenerse en el mercado. Perfecto, Sabrina. Muchas gracias. Entonces, invitarles de nuevo para la próxima sesión sobre este tema, el ABC del registro de marcas en las MIPYMES, y la próxima sesión que tratará sobre el subtema, cómo tener éxito en este proceso. Entonces, que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que en el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas estamos para servirles. Bendiciones. Feliz tarde a todos. Buenas noches.